Hola chicos, muy buen día. Bienvenidos a nuestra tercera reunión de la materia de Sociología Educativa. Es importante dentro de esta tercera perspectiva de estudio, ¿verdad? De qué manera engloba la sociedad y la cultura. Son términos que hemos venido abordando, ¿verdad? Como parte importante dentro de lo que es una sociedad y sobre todo este vínculo de todo lo que crea el hombre, de qué manera nuestros hábitos, nuestras costumbres, todo lo que se va intercambiando, ¿verdad? De generación a generación, el cómo la forma de cocinar, como fuimos aprendidos, porque de eso se trata la cultura, ¿verdad? Es aprendida, es adherida, es transmitida, de qué manera se da esta formación que tenemos desde la niñez, cómo la forma en que nos comportamos y hablamos viene desde los valores internos de la familia. Hemos hablado mucho, ¿verdad?, en esta cuestión referente sobre todo a ese vínculo y ese primer transmisor de educación y de cultura como lo es la familia, esta institución, ¿verdad?, establecida dentro de la sociedad, y como nosotros como parte de un grupo y como parte de la familia, pues estamos adquiriendo ciertas costumbres y las cuestiones que nos van a ir transformando con el pasar del tiempo. Es importante recalcarles, chicos, que en esta tercera unidad, en esta tercera sesión, vamos a estar hablando todo lo relacionado a los símbolos, a los ritos. Recuerden que esta perspectiva de la que hemos venido abordando, ¿verdad?, pues es como parte del estudio complejo de la sociedad, estas relaciones que se dan, estas instituciones que conllevan y sobre todo la perspectiva de estudio de la cultura, de qué manera se estudia, ¿verdad?, y interviene en el proceso de formación de la persona humana. Vamos a iniciar, como siempre, con una serie de preguntas de introducción, integradoras, que nos permiten el desarrollo temático en cada una de nuestras sesiones. Vamos a venir abordando qué es lo que permite que una cultura sea considerada como tal. Cuando hablábamos de esta interculturalidad, ¿verdad?, de qué manera México es un país rico en culturas, esta diversidad que nos hace tan únicos, ¿verdad?, y dentro de lo que es nuestra identidad, primeramente a nivel local, posteriormente a nivel regional, a nivel estatal y finalmente a nivel nacional e internacional. ¿Qué símbolos y ritos, verdad, nos permiten que nos identifiquen en otras partes del mundo? ¿Qué me identifica a mí, Patricia, como mexicana, pero además integrante de mi cultura tamaulipeca? ¿Qué alimento es característico de mi ciudad donde yo vivo, mi localidad y mi estado, que me identifica del resto de las culturas? Esto no quiere decir que una es mejor que la otra. Tenemos que ver esta diversidad cultural existente en nuestro país. Es importante, chicos, darnos cuenta de qué manera la cultura y la sociedad, ¿verdad?, de una misma especie, pues existen múltiples culturas y costumbres. Hablábamos en temas anteriores de pronto de manifestaciones que se dan en los distintos pueblos o estados que conforman nuestro país. Este conjunto de valores, de creencias, de actitudes, de objetos materiales, ¿verdad?, de qué manera contribuyen al mundo de vida de una sociedad. Cultura y sociedad son dos dimensiones o niveles de la vida humana, diferentes pero inseparables una de la otra. La sociedad es ese grupo de personas que viven en un territorio común, ¿sí?, y dentro de lo que es, comparten la cultura y se relacionan, es decir, interactúan. Hablábamos, ¿verdad?, en las clases pasadas, estas instituciones que se dan, cómo ofrecen una necesidad, cómo tienen una función, ¿sí?, que conlleva a cubrir un objetivo en común. Y la cultura es ese estilo de vida distinto y completo de una sociedad, de lo tangible o lo intangible. Nuestros pensamientos, nuestras ideas, nuestra forma de ver la vida, la forma de comportarnos, ¿sí?, que la gente crea, que adquiere de otras sociedades y que se transmiten de generación a generación.
Dentro de lo que va esta cuestión de los materiales, ¿verdad? En los objetos, los instrumentos, las tecnologías, que son los elementos materiales configuradores de la cultura, y los inmateriales, que son la creencia, nuestras fe, ¿sí? De qué manera se da esta experiencia, esta tradición, las ideologías, estas ideas ordenadas, totalizadoras, los valores de cómo debería de ser, cómo estudiar el comportamiento de las personas de acuerdo a los valores que fueron adquiriendo a lo largo de su vida, esos valores universales, esos valores del bienestar, esas normas que intermedian, ¿verdad?, entre los valores y la conducta. Los elementos dentro de lo que se da, los valores, la igualdad, ¿sí? Y sobre todo el lenguaje, cómo la cultura es aprendida a través del lenguaje. ¿De qué manera viene aquí esta percepción simbólica, ¿sí?, de referente a lo que es la cultura? ¿Cómo viene en este primer término estos símbolos y estos ritos de acuerdo a las creencias y a las costumbres que se llevan en determinados pueblos, en determinadas sociedades, ¿sí? De qué manera el símbolo es esta cuestión semiótica, ¿sí?, cultural, que posee un significado en sí mismos. Si todos observamos lo que es la figura de una paloma, es el símbolo que representa a la paz. De qué manera enfoca, ¿sí?, esta simbología, esta cuestión semiótica de la cultura, ¿sí?, y que siempre encontramos algo que se conserva, ¿sí?, dentro de lo que es una colectividad. El símbolo, al representar un texto acabado, puede incorporarse, ¿verdad?, y conserva el sentido que se le da. Representan uno de los elementos más estables de la cuestión cultural. La naturaleza del símbolo es doble, es decir, no guarda una homogeneidad con el espacio que lo rodea. Se correlaciona con el contexto cultural y tiene la misión, ¿verdad?, de esos límites entre el hombre para integrarlo entre la sociedad y la cultura. Los ritos que se conllevan de acuerdo a las creencias, de acuerdo a la religión que se profese, a la religión que se practique, cómo lleva ciertos ritos, ¿verdad?, cómo se lleva un inicio, cómo transcurre todo lo que es una ceremonia religiosa, una cuestión de alguna boda, de algún evento social que lleva un ritual característico. Dentro de lo que se da en la cuestión del mito y los rituales, ¿verdad?, esta realidad cultural compleja que se aborda, que se interpreta de diferentes perspectivas, múltiples y complementarias. Es una explicación posterior al ritual, y que todo ritual pues remite al mito como explicación, ya que de ahí se narran pues acciones dando sentido a la existencia como fundamento. El rito simbólico, chicos, en los discursos publicitarios o en el que marca narrativo, pues se distingue, ¿verdad?, las acciones que se llevan, la identificación organizada de acuerdo a la época en que se esté viviendo. De qué manera dentro de la cultura se lleva la perspectiva de historia, cómo de qué manera se da el estudio de esta cultura, el perfeccionamiento como expresión, ¿sí?, y cómo el ser humano no nace adecuado o adaptado a un medio propio, ¿verdad?, sino que ha de adaptar su entorno a sí mismo, a sus expectativas, a sus necesidades que se viven en la sociedad. Por medio de esta transformación, el hombre puede humanizar, perfeccionar y hacer habitable el mundo que le rodea. A la vez, cultivar su propia naturaleza, perfeccionándose y realizándose a sí mismo por medio de la educación, de la convivencia, del trabajo, del arte, de la virtud. Entonces, chicos, no perdamos de vista dentro de lo que va este término de la cultura, que el ser humano no se adapta espontáneamente al medio natural, que su adaptación supone en realidad a la transformación reflexiva, pensada e inteligente de sí mismo y del entorno que lo rodea. Y eso
es precisamente la cultura en sus principales manifestaciones: el lenguaje, la ciencia, la técnica, la moral, la filosofía, el derecho, la economía, el arte, la religión, ¿sí? ¿De qué manera nos resulta fácil trascender en nuestra experiencia, quitándonos todas estas cuestiones de lentes etnocéntricos, donde únicamente lo que yo convivo es lo único que puedo adaptar? No es decir que únicamente mi cultura es mejor que la otra, ¿verdad? Y cómo todas las culturas deben ser consideradas por igual entre ellas. ¿De qué manera es posible definir si una cultura es buena o mala? Es la perspectiva y el modo de vida del cual se tiene, ¿verdad? ¿De qué manera se da la valoración moral, las diversas culturas, el relativismo? ¿Cómo pone relación a las personas de un país o de una época con personas de otros países o otras épocas? Es un sentido por falta de un denominador común. Esta diversidad cultural plantea numerosos problemas de orden ético y político. Entonces, chicos, se deben respetar siempre todas las manifestaciones culturales. Respeto significa cerrarse cada uno sobre su propia cultura e ignorar a los demás. No podemos seguir únicamente el sentido común. Es darnos cuenta, es realizar un análisis crítico de lo que estamos viviendo, ¿sí? No es dar por hecho y tomar por hecho todas las cuestiones que nos suceden. Es darnos cuenta de este entorno, de esta diversidad, qué lo justifica, hasta qué punto, de qué manera engloba esta universalidad del espíritu humano, ¿sí? Y sobre todo la adaptación que se tiene a los procesos de cultura, ¿verdad? Algunos procesos culturales de los que venimos hablando, dentro de lo que es el relativismo cultural, la culturación, que es esa interacción cultural y de intercambio de ideas de pueblos de diferentes culturas, dentro de esta primera temática en cuestión del símbolo y los ritos, las diferentes visiones de los conceptos de cultura, de qué manera, ¿verdad?, se lleva todas las cuestiones en torno a los factores sociales, de qué manera influye en la sociedad, ¿sí?, el factor sociográfico, el factor antropológico, el factor demográfico, el factor psicológico. Y hablábamos de estas estructuras sociales, cómo estos conjuntos, ¿sí?, de hechos que se realizan en la sociedad, pues intervienen en esta cuestión, ¿verdad? Como en esta temática de la que venimos abordando, dentro de las instituciones, los factores sociales, la estructura social, desde el ámbito social, económico, político, influye en las culturas de los pueblos, ¿verdad?, en las sociedades de las cuales estamos estudiándolo, pero desde un contexto y desde la perspectiva, ¿verdad?, de cambio, de qué manera evoluciona, se da esa transformación, ¿sí?, se da esta manifestación desde lo cultural a lo social. ¿Qué factores a mí me van a determinar dentro de los cambios necesarios, por ejemplo, en educación? ¿Qué cambios son necesarios realizar de acuerdo a las nuevas perspectivas de vida que se tienen, ¿sí? Todos como seres humanos y como parte de este mundo moderno, ¿verdad?, de esta época que se está viviendo, de esta parte de la historia, cómo la pandemia vino a realizar un cambio y una transformación en la manera de realizar nuestras clases, de estar en contacto con ustedes. ¿Qué cambios necesito yo realizar de acuerdo a las temáticas a tratar? Cómo los grupos específicos han tenido esos cambios, ¿sí?, dentro de su entorno, ¿sí?, y qué es necesario atribuirle que de acuerdo a la cultura ha adquirido, lo ha transformado, lo ha adquirido de acuerdo a ser el ser social que es en la actualidad. ¿Qué perspectiva de vida tenemos, chicos, que nos va a permitir estructurar nuestra propia vida? ¿De qué manera la educación es ese cambio que se requiere? ¿Sí? ¿De qué manera nos permite esa mejor calidad de vida? ¿Y qué visión tengo yo dentro de lo que es esta temática, en esta reunión, dentro de lo que da los factores sociales, ¿sí?, en la cuestión demográfica, la cantidad, ¿verdad?, de individuos, de seres sociales
que habitamos en el país y de qué manera influye precisamente en esta movilidad social, en este cambio, en esta evolución, en esta estratificación, que nos permite visualizar de acuerdo a los términos descritos dentro de lo que es la cultura, la sociedad, el hombre, temas tan complejos, tan relacionados en las interacciones que damos como seres sociales. Así que chicos, vamos a estar trabajando en las distintas plataformas, estaré anexando dentro de los complementos temáticos para un mejor desarrollo y una mejor comprensión. Recuerden que el día de hoy estaremos llevando a cabo, ¿verdad?, nuestra primera evaluación de la asignatura de Sociología Educativa. Es importante el replanteo, la retroalimentación de temas vistos a lo largo de estas 3 semanas. Les envié durante la semana, chicos, algunos cuestionarios que nos dan la pauta, ¿sí?, para tener una perspectiva más amplia de los distintos temas. Así que chicos, iniciamos con nuestra tercera sesión de nuestra materia, con expectativa de un aprendizaje significativo.